Ben, bon día. Esta comparecencia es para hacer una primera valoración de la intervención de Pedro Sánchez y de la posición del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso. Esa intervención nos parece continuista en todo lo que tiene que ver con fondos europeos, con decisiones en el ámbito socioeconómico y justificativa en lo relacionado con los indultos a los presos políticos independentistas catalanes. En relación con el primer asunto, el Bloque Nacionalista Galego le recordó a Pedro Sánchez que la gestión de los fondos europeos se está realizando de manera hipercentralizada y absolutamente opaca, poco transparente, y que esto es un problema. El Bloque Nacionalista Galego reclamó una vez más la distribución de esos fondos a las comunidades autónomas para que nuestro país, para que Galiza no quede una vez más marginada en su aplicación, y también criterios de interés público y social y transparencia, de forma que, como estamos temiendo, no sea también una vez más las grandes corporaciones económicas las más beneficiadas por estos fondos europeos, porque entendemos que ese dinero público debe ir fundamentalmente a objetivos públicos, a proyectos públicos y proyectos de interés social. De lo contrario, estaríamos no solo faltando a ese criterio de redistribución social, sino que estaríamos también errando, estará el Gobierno errando los pasos que tiene que dar. En segundo lugar, reclamamos a Pedro Sánchez que nos explique cuáles son las contrapartidas, porque por lo que estamos viendo van a ser claramente negativas. Hay que recordar que estamos hablando de fondos europeos que se nos vendieron como no condicionados, pero poco a poco vamos conociendo cuáles son las condiciones y las contrapartidas. Anteayer conocíamos las políticas del Gobierno en materia de pensiones, que a juicio del BNG son negativas, porque no solo no se deroga la reforma de las pensiones desde el año las reformas anteriores de las pensiones, particularmente la del Partido Popular, sino que se consolidan en sus trazos más agresivos y más antisociales. Se mantiene la edad de jubilación a los 67 años, pero es que además se penaliza la jubilación anticipada, incluso con 40 años o con 35, como reclamaría el BNG que no se penalizase, y se incentiva permanecer en el mercado laboral más allá de la edad legal, incluso de los 70 años. Esto nos parece injusto para las personas que trabajaron toda una vida, pero además equivocado desde el punto de vista de creación de empleo. Con más de 40% de desempleo juvenil, de paro juvenil, esta medida lo que va a ocasionar es mayores dificultades para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral y, por lo tanto, va en una dirección equivocada. En vez de intentar actuar por la vía de los ingresos, con reparto de empleo, con más empleo, con mejores salarios, pues lo que se hace una vez más en la mejor línea de gobiernos anteriores y del Partido Popular es recortar en pensiones. Pero no solo no se deroga la reforma de las pensiones, tampoco se derogó aún las reformas laborales ni la ley Mordaza, que eran compromisos de este Gobierno, compromisos de su programa de Gobierno, compromisos también establecidos con el Bloque Nacionalista Galego en el acuerdo de investidura. Y conocemos otras medidas que yo recordaba en esa intervención, como la aplicación de peajes en las autovías, una medida que se vende como verde, pero que a juicio del BNG es claramente antisocial, por lo menos en un país como Galicia, en que no existen alternativas de transporte público ni alternativas de transporte ferroviario de pasajeros o de mercancías. Sin alternativas no es una medida ecológica, es simplemente antisocial, es un robo, es expulsar a las clases populares del uso de las autovías, saturar aún más vías convencionales, penalizar aún más las empresas gallegas que dependen de estas autovías porque no existen alternativas, insistimos, para colocar sus productos en el resto de la península o en Europa. Por lo tanto, reclamamos al Gobierno que antes de poner en marcha medidas como estas, que antes de hablar de medidas de este tipo,
que cumpla con sus compromisos también en materia de infraestructuras, por ejemplo, modernizar las infraestructuras ferroviarias interiores de nuestro país y poner en marcha también las infraestructuras necesarias para el servicio de mercancías ferroviarias. No lo hicieron en los presupuestos generales del Estado, pueden hacerlo con fondos europeos, por lo tanto reclamamos que se actúe en esa dirección, reclamamos que se cumpla también en lo que tiene que ver con la rebaja de los peajes en la P9 cuanto antes de hablar de peajes en las autovías, que se apliquen las bonificaciones previstas en el acuerdo de investidura en la P9 y que el PSOE rectifique en su política en relación con la transferencia. Quiero recordar que el secretario general del Partido Socialista en Galicia vino a este Congreso a defender la transferencia de la P9, pero después el grupo parlamentario del PSOE mete una enmienda en que a la práctica anula esa posición unánime del Parlamento de Galicia y lo deja exclusivamente en transferencia de la gestión, pero no de la infraestructura, traicionando el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, pero también enmendando de paso a su secretario general en nuestro país, que ahora tiene que justificar esa desautorización por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Reclamamos que cumplan también en atendiendo la crisis industrial y en política de reindustrialización de nuestro país. Reclamamos, en definitiva, que cumplan lo establecido en el acuerdo de investidura, cosa que tenemos que decir con claridad hasta ahora no está cumpliendo. El Gobierno del Partido Socialista y de Podemos no está cumpliendo el acuerdo de investidura con el BNG y nos parece grave porque no es solo un compromiso con el BNG, es un compromiso con todos los gallegos y gallegas. Y por último, en materia de indultos, como decía, no vamos a ser nosotros, no va a ser el BNG quien le critique esa medida de gracia, pero ya hemos dicho con anterioridad que nos parece un gesto y que nos parece además insuficiente. Lo que corresponde es la amnistía, porque de ninguna forma se puede considerar que ejercer un derecho democrático como el derecho al voto pueda ser considerado un delito. Es más, reclamamos que el Gobierno español, que el Estado español reconozca de una vez por todas el derecho de autodeterminación de los pueblos, que hay que recordar que está en la Carta de Naciones Unidas, en los pactos y acuerdos políticos posteriores que el Gobierno español ratificó, pero que a pesar de eso no reconoce. Que lo reconozca, como acaba de hacer, por cierto, el Congreso de los Pueblos, que tuvo lugar la semana pasada en Caracas, anexo a la 19 cumbre del ALBA, Tratado del Comercio de los Pueblos, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado del Comercio de los Pueblos, que en su declaración final reconoce expresamente el ejercicio del derecho de autodeterminación para Galicia, Euskal Herria, Cataluña y Canarias. Galicia es una nación y, por lo tanto, debe tener derecho a ejercer la autodeterminación, porque además nosotros la necesitamos para acabar con las consecuencias políticas, sociales y económicas de la dependencia y para poder, por lo tanto, actuar de forma que se incida positivamente en la mejora de la calidad de vida y del bienestar de todos los gallegos y gallegas. Esperamos que el Gobierno del Partido Socialista tome nota de esta posición del BNG y esperamos, sobre todo, que cumpla con los compromisos establecidos.